Ah. Disculpe, doctora, se le escucha muy lejos. James, mientras Marta nos habla. ¿Aló? Hola, Marta. Ay, qué pena. Entonces, muy buenos días, señores personeros de la subregión de Urabá. Les habla Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Nuestro gobernador de Antioquia les envía un saludo muy caluroso y esperando que están muy activos en toda la defensa de nuestros derechos en el momento de una pandemia como estas. ¿Qué los invitamos, señores personeros? A que nos ayuden, nos colaboren con las diferentes etnias que tenemos en la región de Urabá para que accedan a una toma de muestras cuando sea necesario, porque a veces se ha tenido algunos inconvenientes con la comunidad indígena de diferentes resguardos, que ellos no quieren aceptar la entrada a sus resguardos, a sus comunidades, porque ellos tienen una interpretación, una cosmovisión diferente a la nuestra y entonces no están permitiendo que las secretarías de salud desarrollen una búsqueda activa con ellos. Igualmente, con cualquier otra comunidad, tenemos el caso del municipio de Necoclí, donde la población está muy renuente a aceptar las pruebas, a pesar de que se le disponga todo para las pruebas. Y el municipio hay otro municipio que también tiene dificultades, creo que es el municipio de Chigorodó, también hay ciertas dificultades. Entonces, ese es el mensaje, apoyarnos a que nuestra comunidad entienda que la prueba no los va a infectar, que la prueba es para identificar las personas en riesgo, para poder hacer los cercos, para cortar la cadena de transmisión y evitar una propagación masiva a nuestra comunidad. Igualmente, los invitamos a que ustedes se empoderen, como lo hicimos con las caravanas por la vida, que era dando información para que tengan información clara y precisa a través de la página de la Gobernación de Antioquia o a través de las páginas de las alcaldías locales, para que se empoderen de una información y puedan ayudar a que nuestra población de la región sea más receptiva de la información, del comportamiento del ciudadano, de la disciplina social, del uso de elementos de protección personal, como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y el reducir cada día más la convivencia social a través de festividades. A través de festividades hemos encontrado un alto riesgo de infección y de propagación. Increíble que todavía se estén haciendo fiestas de 20, de 30, de 40, de 50, de 70 personas reunidas, de las cuales después nos llega un brote de 10 o 15 personas infectadas. Entonces es la invitación, señores personeros, gracias María Eugenia por esta oportunidad de contactarnos con todos y continuar todos trabajando para evitar el riesgo a la población. Maru, ¿sí escucharon o no? ¿Aló? Sí, sí, escuchamos. Ah, bueno, muchas gracias. Yo cierro el micrófono. Marta, que estábamos diciendo que en este momento estamos en el personero de Chigorodó, James David, Juanita de Necoclí, está Daniel de Vigía del Fuerte, está Luz Elena, nuestra enfermera de concurrencia, que yo de apartado, que enseguida les comparto a ellos, que nos está apoyando, y veo a un Yania, no sé quién es Yania, qué pena, se acaba de conectar, pero total que en este momento tenemos 3 personeros y le quería preguntar a James de pronto qué respuesta le dieron los otros.
Doctora Eugenia, nosotros compartimos la invitación. Algunos estaban en unas reuniones que están terminando, me han informado a través del grupo, y que en los próximos minutos se estarán conectando en esta reunión que fue convocada con previa anticipación. Yo quiero agradecer a la doctora Marta Londoño por su compromiso, su dedicación en este tema de la pandemia, al gobierno departamental y por supuesto a la doctora María Eugenia, que siempre ha tenido toda la disposición para poder apoyar estos procesos acá en la subregión. Y estamos prestos pues a poder hacer esta capacitación. Quiero darle la palabra al resto de los compañeros que se han ido conectando para que nos presentemos y sepamos quiénes estamos. Muchas gracias, señor personero, por su liderazgo de convocarlos. Sí, probablemente algunos están en sus actividades que no pudieron cancelar, pero de esto se trata, de ir potencializando todos los actores municipales para favorecer un desarrollo de estrategias organizadas y conjuntas que nos puedan llevar a que nuestra población realmente tenga una reducción del riesgo de la infección. Bueno, entonces, Marta, yo sé que quería solamente darnos el saludito. La presentación, como lo habíamos visto, como lo habíamos hablado, va a ser soportada mucho en términos de lo que también manejamos en las caravanas, solo que vamos a tener pues unas informaciones adicionales para el momento que tenemos. Porque algunos de nuestros personeros pudieron estar en las caravanas, pero no todos, entonces queremos como alinear la información en ese sentido. Yo quisiera saber, Yania, que hay alguien conectado con el nombre de Yania, ¿de dónde es? Muy buenos días. Escribió por el chat. Hola, Sí. buenos días. Sí, bien pueda. Mi nombre es Yania Yurgaki, soy la personera del municipio de Río Sucio, Chocó. Ah, pero qué bien, excelente, Marta. Sí, señora personera de Río Sucio, bienvenida, qué bueno que se conecte. Hoy nada menos estábamos analizando la situación de su municipio, de lo que es Bajirá, donde ya tenemos 3 personas infectadas. Y bienvenida a Antioquia, esa región siempre ha sido muy especial para el departamento y esperamos continuar trabajando unidos. Muchas gracias. Su participación en esta reunión le pone un tinte muy especial por la necesidad de trabajar con nuestro departamento vecino, como es Chocó, que lo hemos venido haciendo, atendiendo a los pacientes en nuestras unidades de cuidado intensivo o apoyándolos en muestreos de la población del Carmen de Atrato o de las zonas limítrofes con Turbo y Apartadó. Muchas gracias por su participación, señora personera. Muchas gracias a ustedes por aceptarme en ella. Bueno, excelente. Entonces, quisiera, Marta, no sé si tienes algo más que decir o si te vas a quedar un ratico en la presentación o te invitamos cuando ya estemos presentando la reunión y que de pronto hayan algunas dudas que yo no haya podido resolver. Perfecto, entonces yo voy a permanecer conectada y con el teléfono me avisa si hay alguna inquietud con los personeros que yo deba resolver para yo ir agilizando otras cositas en este momento con otros municipios. ¿Qué les parece? Mientras tú haces la presentación técnica, yo voy avanzando en otras situaciones para otros municipios, ¿ok? Listo, sí, señora. Gracias. Está muy bien. Bueno, Marta, muchas gracias. Caballeros, esta tecnología todavía me atropella. Perdónenme un segundito para que nos ayuden en compartir pantalla, porque entonces la idea es que hagamos una presentación muy general, como les decía, alineados con lo que hablamos en las caravanas, que podamos hacer esa presentación rápida como de ese collage y poder luego pasar a despejar algunas inquietudes por parte de ustedes.
porque me parece que ese es el espacio realmente más trascendente. Entonces, permítanme, compartimos pantalla y ya, ustedes están viendo algo en pantalla que yo no vea. No, todavía no. La Pero- flechita hacia arriba, dale clic y te vas a donde tiene, abre la presentación y la abres en la computadora común y corriente. En la flechita le das compartir y ahí ella te trae la presentación que tienes abierta. La tienes que abrir primero. Es que eso estoy intentando hacer, pero yo creo que es como un curso en el SENA para mí. No, tranquila, la flechita, dale doble clic en la flechita, dale doble clic a la flechita. Compartir, listo. Ahí. ¿Y tú tienes abierta la presentación? Sí, la tengo abierta. ¿Qué? Ahora salió el chiquito. Se desactivó el compartir, creo. A veces el tema de internet retarda un poquitito. Ahí, demos un comparte, espera si de pronto se proyecta, si no hay un problema técnico. Porque ya que abajo me está sacando el mensaje que dice está compartiendo tu pantalla. Sí, es que ahí debería estar compartiendo ya, pero no sé por qué no sale la presentación. Bueno, yo de todas formas se la envié a Julián, si está por ahí, que nos pueda socorrer, porque se la envié para que él nos ayudara por si alguna cosa como plan B. Ya me pongo con Juliana que te ayude, espérate. Si no me la comparte, yo desde acá Listo, perfecto. caballero. No, entonces listo, María, mientras hayan todos estos tecnológicos, no sufrimos, Marta. Véala ahí. Ya está compartida. Listo, muy bien. Ahora pongámosla entonces en... Exacto, ya la tienes ahí, ya la tienes. Listo. Bueno, entonces, este es un espacio. En la parte de arriba, Julián, muy querido, nos puso ese mensaje que todos llevamos en el alma, que es Urabá, que la tierra prometida se llama Urabá. Entonces, muchas gracias, es mi agradecimiento es para James, que lideró como todo este proceso. Él me hizo un audio con unas preguntas de examen final que esperamos ahorita poder dar una información básica, pero que nos queda la tarea a todos. Entonces, esta presentación que vamos a hacer es en nombre del equipo de respuesta inmediata, que es el equipo que la seccional de salud estructuró como estrategia. Hay un equipo de respuesta inmediata departamental y yo hago parte como enfermera de ese equipo, pero para la región de Urabá. Entonces, abarcamos los 11 municipios. Bienvenidos, Río Sucio, que es el hijo en este momento, y pues es la estrategia que tiene la gobernación. Ahorita, paralelo a esta estrategia de equipo regional, de equipo de respuesta inmediata, la seccional de salud tiene, allá en la gobernación, funciona una estrategia que se llama Sala de Análisis de Riesgo. Y en Urabá vamos a tener próximamente, ya estamos en la sede, pero vamos a tener todo el resto del personal, epidemiólogo, gerentes de sistemas de información, en el manejo de una sala de análisis regional. Entonces, todo eso hace parte de ese componente grande de equipo de respuesta inmediata y de la estrategia que tiene la Secretaría Seccional con la gobernación para afrontar todo esta pandemia, y que ha sido liderada por quien nos dio pues en toda la parte técnica, Marta Cecilia Londoño Báez, que es enfermera epidemióloga y es nuestra epidemióloga para Urabá, y ella es la que nos va a hacer todo el acompañamiento directo con la sala de análisis de riesgo. Hago un paréntesis para todos, y es que esta grabación se está haciendo, entonces ya luego les pasamos el link, la memoria, para que puedan de pronto compartirla con algunos compañeros que no hayan podido asistir. Entonces, en este contexto, la Secretaría Seccional de Salud, espérenme que no sé, aquí tengo un error técnico. James, usted que es ¿cómo paso? Hola. Hola, Julián. Yo la estoy proyectando, entonces me debes decir retraso para ayudarte, ¿listo?
Bueno, no, pasa la siguiente. No tengo forma yo de tener control. Bueno, entonces nos estamos reuniendo y este es el mismo esquema que manejamos con Caravanas por la Vida. Yo no quise salirme mucho de ahí para que no estuviéramos con tanta información diversa. Entonces, ¿para qué nos estamos reuniendo? Para poder que miremos cuál es la mejor protección, es la respuesta a esa pregunta la que esperamos tener al final de esta actividad. Queremos entonces dar un contexto general de cómo estamos en la situación actual, tanto para el mundo, Colombia y Antioquia, y particularizar ya en cada uno de nuestros municipios. Contar algunos elementos del comportamiento del virus, cuáles son las acciones que se esperan de ciudadanos y del equipo de salud, cómo seguir esa parte de vigilancia epidemiológica, algunos mitos y realidades. Tenemos, y es muy importante clarificar todo lo relacionado con las generalidades de la prueba con la que se hace el diagnóstico y las pruebas rápidas, adelantándonos un poquito lo que nos decía Marta frente al papel que tienen ustedes en todo ese proceso del muestreo a la población. Por supuesto, no podemos dejar de lado todo lo relacionado con bioseguridad y autocuidado y cómo se hace la comunicación del evento y la educación a la comunidad. En Caravanas para la Vida, que es lo que estamos mostrando aquí al lado derecho, fueron convocadas todos estos actores. Tuvimos una muy buena respuesta en la mayoría de los municipios. Nos acompañaron los alcaldes, solo tuvimos 2 alcaldes que no pudieron participar, pero de resto fue muy bien, muy buena la participación y muy bien evaluada. Julián, pasa, por favor. Entonces, a nivel mundial, que es el primer contexto, si nosotros quisiéramos ver un mapa, hay muchos países del mundo ya que están en todo el proceso de contagio del virus. Pero a nivel mundial en este momento tenemos 13.299.163 casos para esta fecha, que es muy importante que vamos haciendo el contexto. Cuando yo entro y en la presentación que les queda a ustedes le dan el link a la página, a la parte inferior, que es la del Instituto Nacional de Salud, y los queremos invitar a que se consulten las páginas oficiales. Les vamos a hacer mucho énfasis en esta y en la que vamos a mostrar a continuación, porque en este link del instituto me muestra este panorama todos los días y en la parte superior me dice el reporte a qué día y a qué hora corresponde. Entonces, esto es lo que les hemos insistido en cada municipio a los comunicadores sociales de los municipios para que manejen muy bien esta consulta oficial de la fuente de datos y no por el rumor comunitario o por el rumor que se empieza a manejar de forma imaginativa o sin verificación. Entonces, para la parte superior vemos el reporte para el 15 de julio, a las 9:30 de la noche. Mire cómo cambiaron las cifras drásticamente entre el mundo y Colombia. Colombia para el 15 tenía 165.000, para el 16 ya subimos a 173.000 y así vamos viendo la progresión de las cifras. Subimos 200, casi 200 muertos de una vez, 200 entre un día y el otro a nivel Colombia. Entonces, aquí es muy importante y ustedes al ingresar a esta página, les estoy mostrando con la flecha amarilla, aparecen varias pestañas que me dice el panorama a nivel nacional y me da las cifras del mundo, pero tengo otras pestañas que cuando ustedes quieran entrar específicamente al municipio de ustedes, se ubican en esta pestaña de municipio y bajan un poquito, le dan el nombre del municipio y allí les muestra la realidad de lo que vamos también a mostrarles hoy frente a lo que estuvimos consultando. Entonces, esta es la información para Colombia. Es un virus que está con nosotros, que está creciendo, que las medidas que está tomando en este momento la institucionalidad, nuestros gobernadores, el presidente y nuestros alcaldes son buscando frenar un poquito, atajar la velocidad en que se está propagando, porque ya hemos escuchado todo lo que tiene que ver con la alerta naranja, la alerta roja frente a las instituciones de salud. Entonces aquí
Hay un trabajo muy importante por hacer, hemos hecho mucho en estos meses en muchos de los municipios, pero en este momento es donde tenemos que incrementar nuestro trabajo. Julián. En el anterior eran las páginas del Instituto Nacional y en este es la página de la Gobernación. En la parte inferior, cuando ustedes entran a ese link, les va a posibilitar interactuar de tal forma que si yo me quiero ubicar en la región de Urabá, me va a traer inmediatamente este mapa. Perdón, este es el de Antioquia, pero si yo me ubico en Urabá, de una vez me va a traer a la región de Urabá, que no creo que me deje compartir, no me deja compartir esa parte en este momento. ¿Cierto que no, Julián? No. Tenía que haberle hecho. No nos deja porque estoy con el PowerPoint y no en internet. Entonces Exacto. Entonces, la invitación, ¿cuál es, caballeros? Que en esta consulta me deja interactuar esta gama de regiones que tengo y me permite identificar cómo está el comportamiento de los casos por los grupos de edad. ¿Para qué es tan importante esta gráfica? Y en esto ha avanzado la página de la Gobernación, porque primero era simplemente la imagen escueta del número de casos, pero ya nos lleva a esta interactividad, porque allí rápidamente yo voy viendo cómo es el comportamiento en los grupos etarios. Y este es un papel muy importante con el que los medios de comunicación nos tienen que ayudar. Estos muchachos jóvenes piensan que eso no es con ellos y ya eso se va aumentando todos los días los casos en ellos. Tenemos que cruzarlo con la mortalidad, pero es ver cómo esos jóvenes o esos adultos parranderos se están yendo a la parranda y después llegan a las casas donde está el adulto mayor, le lleva el bichito, el adulto mayor de pronto que no ha estado muy bien controladito porque le faltan los medicamentos, papel también muy importante por parte de ustedes como personeros, o porque les faltan los medicamentos o porque tiene retrasadita una cita. Entonces ese adulto mayor que no está tan alineado, que no está tan estable en el tratamiento de su hipertensión, de su diabetes, de su problema renal, ese es el que rapidito lo coge ese virus y se me fue para la clínica. Entonces, por eso es que en este momento en Urabá estamos absolutamente preocupados por la velocidad de cambio en la cantidad de pacientes mayores hospitalizados y ya tenemos 21 fallecidos. Entonces, esta diapositiva nos tiene que llevar a consultar a nosotros como personeros la fuente oficial para el departamento y acto seguido entonces vamos a presentar qué está pasando con nuestros municipios. Entonces miren cómo está la distribución. Está la distribución para Antioquia. Tenemos, ayer solamente se reportaron 933 casos para el día. Miren la fecha, yo tengo que entrar a fijarme muy bien cuál es la fecha de emisión. En la diapositiva anterior vimos el comparativo entre 15 y 16 y aquí tenemos el pantallazo de lo que nos está mostrando la página de la Gobernación para el día de ayer, al cerrar la noche, que es el reporte que todos los días Marta hace. Tenemos en Colombia ya 141 fallecidos, tenemos estos pacientes recuperados que son los que salen, y aquí valga la aclaración, cuando se estaba tomando la segunda muestra, ya ahorita el recuperado se evidencia más es con síntomas, porque nos adelantamos y ya no se va a seguir utilizando segunda muestra. Hay una serie de criterios técnicos que llevaron a la academia y que llevaron a la parte científica y sale próximamente el lineamiento oficial de que no se tomarán más segundas muestras para decirle a la persona que ya no tiene que seguir aislada o que ya está recuperada. Ya la recuperación va a ser básicamente a través del reporte de síntomas y ahorita hacemos una aclaración mayor al respecto. Es muy importante ver este comportamiento de las pruebas negativas, pero en este momento muchos de esos pacientes a los que se les está tomando la prueba, muchos están saliendo positivos. Eso también nos ayuda a entender más la dimensión del problema, cómo está creciendo todos los días más la circulación del virus más en nuestro territorio.
Entonces, este es el panorama de Antioquia. En esta parte inferior del mapa encontramos cómo está el comportamiento de las UCIs, cómo están los pacientes distribuidos por UCI. Esto es para el departamento. Todavía no tenemos la información así mostrada en este sistema para la región, pero ya nos iremos, vamos, a través de la sala de análisis de riesgo, se va a empezar a manejar esto también para la región. Julián. Ya entonces miremos cómo está Urabá. Entonces, si nosotros vemos el mapa que presentábamos hace un mes, cómo ha crecido Urabá en este tiempo. Ya entonces les decía, tenemos los 11 municipios, tenemos unas pruebas realizadas en total, 1.511 positivas, y de esas 1.511 tenemos 879 pacientes en este momento activos. La distribución está más en hombres que en mujeres, la distribución de los positivos. Todos sabemos que hubo un brote muy importante, todavía está en proceso de control para las fuerzas militares, una por el lado de la Armada en Turbo y la otra por la Brigada Militar en Carepa. Entonces, obviamente, la mayoría son hombres y esos fueron los que nos aportaron todo esto. Sin embargo, sí se sigue presentando mucha frecuencia del evento en hombres, independiente de ese brote de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué nos sirve eso también? Para reforzar que en este momento ya no le podemos echar culpa al brote de las Fuerzas Armadas para la difusión en el Urabá. En este momento, todos los alcaldes coinciden en que la primera causa, el origen de ese incremento tan notorio, es de alguna forma la indisciplina social. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer mucho, los del sector salud ya tenemos el discurso gastado y por eso estamos echando mano para que esos comunicadores de los municipios, para que las emisoras cumplan un papel muy activo en todo este proceso, porque ya a nosotros se nos cansó, como decir, el discurso, entonces necesitamos nuevos actores que nos ayuden a jalonar ese proceso de cultura, de entendimiento en las comunidades. En la parte de hospitalización general y hospitalización UCI, como les digo, estamos pendientes para actualizar toda esta información a través de la sala de análisis de riesgo y tenemos, sí es muy doloroso que a la fecha Urabá lleva 21 fallecidos. Y que de los 21 fallecidos, obviamente el que más le está aportando en este momento oficialmente a la región es el municipio de Turbo. Pero en términos de tasa, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo comparo, no es lo mismo Turbo tener el número de muertos que tiene en este momento, que para la fecha de ayer me aparecía Turbo con 8 muertos, 8 fallecidos. No es lo mismo que Turbo tenga 8 fallecidos, de acuerdo a la población que maneja, 160.000 habitantes, para que Vigía, por ejemplo, tenga 2 fallecidos en una población que es mucho menor. Entonces eso me da una tasa de letalidad que al revisarla con el departamento, en este momento, Vigía del Fuerte nos está representando la más alta tasa de letalidad. Allá es donde tenemos que seguir direccionando todas nuestras acciones, porque seguir insistiendo cómo esos muchachos le están llevando el virus al adulto mayor, le están llevando el virus al paciente que tiene problemas de enfermedad renal, que tiene un cáncer, que tiene otro tipo de comorbilidad, que es un término que ya también estamos aprendiendo todos. O sea, son esas enfermedades que ya hay de base en una persona y que cuando el virus lo coge, le da como 3 vueltecitas. Y ese es el que no nos alcanza a llegar muy sanito, que no se recupera en casa, que tiene que consultar y que en muchas de las veces termina en UCI. Entonces, el cuidado de las camas UCI, de los hospitalizados, depende en gran medida del control que se haga con la población y esa parte de disciplina. Entonces, este es el panorama. Tenemos ya casos en todos los municipios, tenemos unos más, unos menos,
estamos con muchas estrategias, pero estamos en toda la tarea, con Marta, en cada una de los municipios que ella estuvo, en los 11 municipios haciendo las caravanas por la vida, se hacía énfasis en todos estos elementos que estamos compartiendo. Entonces, es la invitación para que ustedes con este panorama ya esa presentación la disponemos, obviamente, yo se la paso a James para que se las comparta a ustedes y poder, de alguna forma, mirar cómo ustedes nos van ayudando también, que hay unos quehaceres importantes. Vamos, Julián. Empecemos entonces con cada municipio y esta misma presentación está para cada uno de los 11 municipios que vamos a pasar como de alguna forma rápida. Cada uno conocerá un poquito más a fondo la problemática en su municipio, pero estos datos nos van a servir para tener el panorama de nosotros respecto de la localidad en la que estamos trabajando. Nos empieza entonces apartado a mostrar y como les digo, cada municipio tiene esta gráfica, nos muestra cómo es la distribución de los casos por edades para seguir reforzando nuestros conceptos, cuáles son las pruebas que hemos tomado, cuántas han sido positivas y cuántos hay activos, cómo se distribuye, seguimos, 318 con 214, si vemos este comportamiento de apartado va a ser muy distinto ahorita al de Carepa o al de Turbo, por lo que tuvimos del brote. Tenemos en hospitalización general, sí nos muestra para los municipios ya más específico, 36 y por UCI tenemos 1. De esta información sí nos tenemos que alimentar todos los días porque varía mucho. Varía de acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, en Panamericana podemos tener muchos hospitalizados en UCI, pero Panamericana está recepcionando pacientes de muchos otros municipios. Incluso sabemos que Córdoba tiene alerta roja, que no nos está recibiendo, entonces muchos pacientes también están teniendo que ser referenciados acá. Y valga la aclaración que a partir de hoy se empieza a regular todas las camas de UCI, ya van a ser reguladas por el Centro del Regulador de Urgencias y Emergencias que tiene el Departamento de Antioquia. Entonces ya reunieron a los médicos de los hospitales, ya les dieron unas directrices, unos criterios ya de tipo técnico para cómo se va a hacer la regulación, de tal forma que es esa regulación a cargo del Estado el control de todas esas camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, esperemos que podamos, con las acciones que se están direccionando en cada municipio, podamos avanzar para que no tengamos que hacer tanto uso de UCIs. Hoy, precisamente, y a raíz de ese panorama que se ve con UCIs, también están pendientes la subsecretaria de Salud de reunirse con los directores locales de salud frente a todo lo que es la intervención en todo el manejo de cadáveres. ¿Por qué? Porque si bien desde la fase de preparación de esta pandemia los municipios tenían que ir teniendo un panorama claro de qué cantidad de bóvedas habían, cómo hacer una serie de planes de contingencia, planes de expansión, que son aspectos ya muy, muy técnicos, pues obviamente en este momento se necesita todavía más direccionar frente al manejo de cadáveres, tanto institucional como el cadáver que queda en su domicilio. Entonces, todo eso es un direccionamiento que desde la Secretaría se viene haciendo con las direcciones locales de salud. Entonces, es como la información ahí en la parte superior, muy importante aquí hacer el énfasis para ustedes, y es que muchos pacientes están positivos, pero están en casa. Entonces, cuando la enfermera llama, que es en este momento de la seccional de salud, a raíz precisamente de esa conformación del equipo de respuesta inmediata, la seccional aportó a los municipios unos dineros para disponer unos profesionales y un auxiliar de enfermería para todo lo que hemos denominado la concurrencia. Entonces, de pronto han escuchado en los municipios la enfermera de concurrencia, el psicólogo de concurrencia, la auxiliar de concurrencia.
Son 3 personas que se designó para que fueran contratadas por los municipios para apoyar los procesos de vigilancia epidemiológica y vigilancia y en salud mental. Entonces eso lo vamos a reforzar, pero cada una de esas personas hace un seguimiento a esos pacientes que fueron positivos, les dan unas instrucciones. Yo tengo aquí a Luz Elena, que era la que les decía, es la enfermera de concurrencia de apartado. En esta sala van a estar la de apartado, la de Carepa, Chigorodo y Turbo, porque vamos a hacer un trabajo de la mano con el epidemiólogo, con el de sistemas de información, y esas personas se encargan de orientar, así como las de los demás municipios, en estar llamando al paciente, en reforzarle los signos de alarma y en dar otra serie de orientaciones para que ese paciente termine su proceso de enfermedad, de diagnóstico, más que de enfermedad, lo termine en casa. El 80% de las personas se recuperan sin necesidad de ningún tratamiento especial. Entonces es muy importante, señores personeros, que ustedes nos ayuden a reforzar eso, pero sí reforzar que ante cualquier signo de alarma, precisamente para que no tengamos que hacer uso de las UCI, esa persona sí debe acudir a llamar a la línea que tiene el municipio, a llamar a su EPS para que le den direccionamientos especiales de teleconsulta o, según el caso de la sintomatología, tenga que acudir a urgencias. Entonces, este aspecto es supremamente importante. Mire, apartado de 532 muestras positivas, 42 están en su casa y han recuperado 82 pacientes. Hemos tenido, apartado tiene un fallecido, y es muy importante este otro cuadro que nos muestra el tipo de importación. Ahorita vamos a ver para San Pedro, hay una particularidad, y para apartado ha habido 2 casos que han llegado que son importados, o sea, no, el virus no se adquirió, no, la enfermedad, no, el diagnóstico no fue aquí en el municipio y se configura entonces como importado. Y relacionados son esos pacientes que resultan ser como de la misma familia, esos casos, ese número de casos que se relacionan entre sí. Y este es el tema que nos interesa, porque en la medida que nosotros conozcamos que estos que están en estudio son directamente, están ahí en todo el proceso de relacionamiento, pues obviamente vamos a poder controlar mejor el virus, la pandemia, que es una de las estrategias más exitosas que ha tenido Antioquia, y es que sabemos caso a caso dónde está. ¿Por qué? Porque si a alguno de ustedes le ha tocado, de los equipos de los municipios se encargan, cuando les confirman que es positivo, a ese señor que salió positivo hay que hacerle una llamada, hacerle una serie de preguntas para indagar con quién estuvo, dónde estuvo. Ahí a veces se dan situaciones muy complejas, y por eso esta información es absolutamente confidencial. Aquí en la sala se va a manejar de toda la región. Entonces esas personas que están en los municipios tienen que tener unos criterios muy éticos para manejar esa información que se recupera con la llamada al paciente una vez le hacen el diagnóstico de positivo. Entonces, en la parte inferior vuelve nuevamente, encontramos dónde acudimos a esa consulta de municipios. Entonces, este es el panorama para apartado, que en apartado ha habido una particularidad, y es que se ha hecho mucha búsqueda activa de casos. Eso se llama, en la estrategia que tiene el Instituto Nacional, es búsqueda activa comunitaria. Apartado ha tenido una particularidad, y es que muchos han salido, y es parte de lo que se ha dedicado Apartado también a manejar en ese seguimiento. Desafortunadamente, muchos de estos casos positivos son producto del seguimiento que le han hecho a personas que han estado en fiestas, a personas que han estado en partidos de fútbol, a personas que han incumplido las cuarentenas o las normas que imponen los municipios y el Estado. Entonces, es parte de esa búsqueda comunitaria que ha hecho Apartado. Listo, Julián. Julián. Ya pasé Arboletes, paso otra. No, déjame en Arboletes.
En Arboletes, miren el comportamiento del grupo de población es muy diferente. Ha venido igualmente haciendo una serie de búsquedas activas allá. Ha habido brotes en la administración municipal, de paso pues en apartado también, ya casi hemos tenido brotes en casi todas las administraciones municipales y en los hospitales, que es una situación muy compleja. Hoy en día el instituto también está trabajando mucho la parte de conglomerados. Entonces es ver cómo se comportan esos conglomerados, el conglomerado de las fuerzas militares, el conglomerado institucional, el conglomerado de salud, el conglomerado de... Ahorita estamos con todo el conglomerado de la población indígena porque ya se está empezando a tener otro comportamiento para nosotros. Entonces, ese es el nuevo direccionamiento que se está teniendo ahora, pero en Arboletes, entonces, también ellos tienen en estudio todos estos casos y vienen trabajando muy de la mano con la investigación epidemiológica de campo para poder correlacionar cada uno de esos casos y poder mirar que no se nos aumente la parte de hospitalización. En Arboletes aún no tenemos fallecidos. Julián. Julián, por favor. ¿Qué pasa, Carepa? Carepa. En Carepa. Sí, qué pena. En Carepa, miren, yo lo que no me voy a detener mucho en estos elementos porque les queda, como les digo, pero es que nos vayamos fijando en el comportamiento de los casos de acuerdo al grupo poblacional. Les decía ahorita, mire Carepa, la diferencia hombres versus mujeres. Carepa viene haciendo un trabajo muy importante de búsqueda con grupos poblacionales específicos, pero ahí tenemos una renuencia a las muestras. ¿Por qué? Porque al inicio hubo mucho problema con todo lo que tenía que ver el brote de las fuerzas militares. Ellos vienen haciendo una búsqueda muy específica en personas que trabajan en la parte de mototaxismo, pero hay renuencia en las personas de trabajadores sexuales, en los trabajadores bananeros. Con los casos que se detectan en las fincas se hace un seguimiento muy específico y con el apoyo de Augura y todo el direccionamiento que se tiene con el sindicato también. Entonces, es muy importante. Acordémonos que Carepa también no solamente tiene la brigada, sino que tiene, es de los municipios que más fincas bananeras alberga en el eje. Entonces, eso da pues más a la razón para que la enfermera de concurrencia vaya a estar acompañándonos a nosotros acá en la sala. Carepa igualmente tiene en este momento 4 fallecidos, entonces es como desde la parte de atención en salud también hay que enfilar baterías para todo lo que son los protocolos de manejo con los pacientes de riesgo cardiovascular, que estén llamando a los pacientes a ver cómo están, que lo que les decía ahorita, que los medicamentos sí se los estén entregando, que las citas, los exámenes de control sí se los estén haciendo, porque es la única forma que vamos a poder controlar un poquito para que esta mortalidad en la región no nos siga aumentando. Vámonos para Chigorodó. En Chigorodó está muy parecido al comportamiento del departamento de 20 a 40 años. Vienen también haciendo unas búsquedas, es decir, es anotar que la mayoría de los municipios vienen haciendo búsquedas activas comunitarias hace mucho rato. Hemos tenido alguna limitante grande con Necoclí y en este momento también tenemos que seguir activando mucho a San Pedro de Urabá. San Pedro no nos está acompañando hoy. ¿Cierto que no, James? Necoclí presente, la persona era de Necoclí. No, Necoclí sí, pero estaba buscando a San Pedro. San Pedro no se ha conectado. Eso, porque entonces con Necoclí venimos haciendo un trabajo importante, ahorita tocamos el tema ahí. Entonces, la importancia de esto, caballeros, es que podamos tener esta foto de hoy y mirar cómo está todo nuestro trabajo, cómo lo tenemos que seguir orientando para que no nos cambie demasiado esa foto, sobre todo en los fallecidos, que es lo que más nos impacta al sistema y en todo lo que tiene que ver con hospitalización de UCI.
Pasemos a Murindó, perdón, me estaba adelantando. Miren el comportamiento de Murindó. En Murindó en este momento tenemos 21 muestra positiva, pero resulta que allá se hizo un muestreo la semana pasada donde participaron las EPS. Desafortunadamente se tuvo un problema muy grande con los resultados y apenas nos están empezando a llegar, pero ya tenemos un gran problema allá. Iban a hacer reunión del equipo de respuesta inmediata. No está nuestro personero de Murindó. Entonces, porque con Murindó estuvimos aclarando algo muy importante. Se generó como cierto ruido, con una emisora local de Apartadó. Pensamos que el papel de los personeros tiene que jugarse mucho, como se dice, al interior del municipio. Marta estuvimos en Murindó y Marta estuvo precisando también con él algunas inquietudes que habían. Pensamos que es muy importante ese papel articulador que tiene el personero en el municipio. Entonces, nos da mucho pesar que él no pueda estar, no esté pues en este momento, porque sí tenemos que seguir como aclarando o precisándole algunas inquietudes que pueda estar teniendo. Entonces, James, ahí me parece muy importante poder, si se necesita una nueva reunión, no tenemos problema, pero es muy importante trabajar pues como las inquietudes desde cada uno de ustedes en torno al manejo del COVID. Y a través de la sala de análisis de riesgos se va a tener también un área específica para comunicaciones que esperamos contribuir pues en ese manejo para cada uno de ustedes y que seamos una fuente de consulta muy importante para ustedes. Entonces, este espacio, no me canso de agradecerle a James el espacio que lo haya abierto, porque creo que nos va a fortalecer mucho el trabajo para cada uno de los municipios. Vámonos, entonces en Murindó en este momento tenemos, para concluir, tenemos una situación importante, delicada, con comunidades indígenas. Hay también brote en el hospital. En este momento en la administración municipal no hay un caso diagnosticado, pero es claro que dada las características de distribución pues hay de conglomerados de ubicación geográfica que hay, son todos muy junticos, pues obviamente puede facilitar eso. Afortunadamente ya solucionaron el problema de energía, entonces eso hace que de pronto las personas se puedan quedar más cumpliendo el aislamiento, pero tiene que ver otro componente ahí, es el cultural y el de la idiosincrasia. A pesar que ellos ya saben que ese virus está ahí en el municipio, pues todavía obviamente no es la disciplina el eje para el manejo de la pandemia. Vámonos entonces para Mutatá. En Mutatá al inicio tuvimos un brote con unos trabajadores de la empresa china que aparece allí en el municipio para la concesión de Mar 2. Entonces hubo una intervención muy importante desde la alcaldía, con una serie de verificación a los protocolos, con una serie de reuniones donde ya se estuvo sintonizando pues la vigilancia epidemiológica. En este momento ya Mutatá no lo afecta, digamos que por la empresa constructora se tiene mucha parte del control, pero obviamente, y como lo decía Marta al inicio, está nuestro centro de salud en Bajirá, que en este momento tenemos afectada del centro, porque Antioquia tiene un centro de salud ubicado en Bajirá, hay un auxiliar de enfermería allí afectada, que es importante trabajar pues como el seguimiento a ese caso y por supuesto ponernos en comunicación con la directora local, la secretaria de salud que tiene Bajirá para intervenir esa situación y seguir ofertando por supuesto toda nuestra ayuda. Entonces en Mutatá tenemos esta situación, no tenemos tampoco fallecidos a la fecha.
San Juan, Necoclí. Necoclí, tenemos este comportamiento, aparecen 4 fallecidos, pero realmente la cifra de fallecidos en Necoclí son muchos. Lo que pasa es que estamos pendientes de los resultados de las pruebas, porque mientras no aparezca la prueba positiva, pues obviamente en la página del instituto no nos va a aparecer el número real. Entonces, en este momento confirmados hay 4 de los fallecidos. Es muy importante hacer la anotación que los casos Necoclí los vino a empezar a conocer fue a partir de los pacientes que llegaban hospitalizados. Y esta es una lección aprendida que a Necoclí le ha costado mucho porque tuvimos dificultades para que el municipio hiciera búsquedas activas comunitarias desde que empezaron a hacerlo los demás municipios, de tal forma que en este momento el municipio el alcalde ya se empoderó de su proceso, ya están tomando una serie de acciones después de una serie de reuniones que tuvimos con nuestra epidemióloga, entonces se están tomando unas acciones para el municipio con el fin de aminorar de controlar que no se sigan presentando más fallecidos. El brote allá abarca personal del hospital, un número importante, personal de la administración municipal, pero aquí la llamada de atención más crítica es que los casos no los encontramos por búsqueda comunitaria, sino por los pacientes que de una vez ya estaban hospitalizados y varios de esos en UCI o en apartado o en otro departamento. Entonces la situación con Necoclí esperamos poder reorientarla con todas las acciones que se están manejando. Vámonos entonces a San Juan. En San Juan es un municipio que en este momento tiene, perdón, yo creo que hubo ahí un error, no hay fallecidos, no tenemos fallecidos en San Juan, me disculpan. Tenemos, también vienen haciendo unas búsquedas, en el hospital ha habido brote y es muy importante, no está San Juan tampoco el personero. Allí también, a pesar de San Juan tener una historia de ser un municipio tan cultural en Urabá, pues obviamente no se escapa a la idiosincrasia y es que también hay muchas situaciones de indisciplina. Entonces, me disculpan ahí el error, esto lo corregimos ahorita antes de pasarle la presentación a James. Vámonos para San Pedro, Julián. En San Pedro de Urabá tenemos en este momento, nos aparecen 3, nos aparecen como si fueran como pruebas positivas, pero realmente ha habido un paciente que fue importado, el primero que fue común, lo conocimos en toda la región, que fue un paciente que llegó allá, no vivía en el municipio, pero llegó al municipio y ya se recuperó y ya no hay ningún problema, pues obviamente ni con él ni con su círculo familiar. Pero han aparecido otros 2 casos que también han sido en estudio para descartar que sean del municipio. Con San Pedro decíamos ahorita, es muy importante, también estamos insistiendo para todo lo que tiene que ver con la búsqueda activa comunitaria, porque estamos un poquito quedados en ese proceso. Vámonos entonces a Turbo. Miren también el comportamiento en Turbo de los hombres versus las mujeres. En Turbo en este momento esta tarde vamos a tener una reunión, tenemos una situación particular con Nueva Colonia. Nueva Colonia nos está aportando la mitad de estos 8 fallecidos. Todos conocemos con la magnitud de población que hay en Nueva Colonia, las características socioeconómicas de Nueva Colonia, entonces es un foco que el municipio lo viene interviniendo, el municipio tiene en este momento una capacidad de respuesta importante con el equipo que ha dedicado, el equipo COVID, ha dedicado un grupo de personas muy importantes para todo el trabajo en el municipio. Es importante entonces de Turbo reconocer eso y lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con las fuerzas militares en todo lo que tiene que ver con la Armada.
Es un trabajo que ha sido muy articulado, si bien ha habido dificultades de información tanto para Turbo como para Carepa, pues obviamente ya también se vienen, los municipios se han incorporado mucho al trabajo con sanidad militar de ambos municipios. Entonces venimos haciendo pues ahí como todo el proceso que corresponde desde lo técnico. Y terminemos en Vigía. En Vigía tenemos en este momento 21, yo les decía que es el que nos está representando la más alta letalidad en el departamento, con 2 fallecidos, pacientes que tenían comorbilidades. Entonces, insisto, lo mismo, y es todo el control del paciente que tiene otras comorbilidades, enfermedades renales, hipertensión, diabetes, cardíacas. Esas 4 enfermedades son las que más contribuyen a que ese abuelo o ese adulto mayor que está con esa enfermedad en casa y que llega el joven, nos afecta considerablemente cómo se puede contagiar. Ese es el panorama general para todos los municipios. Les paso entonces después la presentación, James, con esa aclaración de algunos daticos que hay ahí por corregir, y me disculpan que fue un error en la digitación mía. Bueno, pasemos entonces ya a algunas cosas muy generales que tienen que ver en la presentación con cómo se transmite, de los puntos iniciales que les decíamos, cómo se transmite ese virus, y es el virus que ya nosotros habíamos tenido eventos de H1N1 que era altamente contagioso, pero se encontró en este virus que es todavía mucho más contagioso. Ustedes han escuchado frecuentemente la capacidad de replicación que tiene, cómo una persona, si no usa los elementos de protección personal, rápidamente puede contagiar a otras. Ese virus se transmite de un individuo infectado a través de las microgotas que se dispersan, entonces se pueden ir por la tos, se pueden ir en las manos, se pueden quedar en las superficies, que es lo que se denomina como los famosos fomites. O sea, el virus, el bichito ese se queda aquí puestecito, entonces hace que por todos esos medios llegue al individuo, que aquí quiero aclarar y es susceptible. Nosotros vivimos en Urabá y a todos no nos ha dado paludismo, ¿cierto? Sin embargo, el mosquito está, la malaria, el mosquito está en todas partes, pero no todos nos ha dado malaria. Lo mismo pasa con el virus. Hay unos individuos que son más susceptibles que otros para ese bichito. Entonces eso tiene que ver mucho, y eso es parte de los mitos. Es que eso no me va a dar a mí. No, puede que a usted no le dé, y así viva en la casa 5 personas, a 4 no les da, pero a 1 le da. ¿Por qué? Por esta característica de susceptibilidad. Julián. No nos vamos a detener demasiado en esto lo hemos escuchado por todos los lados, los síntomas predominantes del evento, que es tos, fiebre y cansancio, es el malestar, tengo el cuerpo disgustado, pero aquí viene toda esta serie de otros síntomas que en muchas empresas están obligando ya al reporte, a que usted haga el autorreporte de síntomas, pero que a la comunidad en general hay que decirle: si usted tiene tos, si usted tiene fiebre, si se siente con alguna molestia distinta, no salga a la calle, no se exponga, no use tapabocas, porque en la medida que la persona se autoaísle, ya está demostrado que con el tapabocas alrededor del 90% me logra la efectividad para que no se transmita a otra persona. Entonces, el uso del tapabocas sumado a las otras medidas me tiene que llevar a que esta pandemia la tenemos que ir controlando. Entonces, estos síntomas es muy importante que los tengamos claros. Les decíamos al inicio, se va a suspender el aislamiento, no se van a necesitar segundas muestras. ¿Cómo se suspende el aislamiento? Es por estos síntomas que se presentan. Entonces, la tos, si a mí me dio el COVID, a mí puede que la tos me siga por un tiempito, pero lo que no es normal es que yo quede con fiebre o que tenga la sensación de dificultad para respirar. Entonces, tengo que estar atento a esos 2 síntomas, a la fiebre y a la dificultad para respirar,
que con eso si no me puedo quedar tranquilo. Tengo que avisar rápidamente a la línea del municipio y si estoy asegurado a la EPS que tengo. El otro, Julián. La mejor protección, miren que aquí no estamos diciendo nada que sea de lo que ya hemos escuchado. Lavar las manos con agua y jabón es la primera medida. Se ha insistido en el uso del alcohol y de la sustancia del gel glicerinado, es porque cuando en aquellos municipios que hay tanta dificultad o algunas circunstancias que no me puedo lavar las manos con agua y jabón, pues acudo a esos geles. Usar el tapabocas todo el tiempo. Tenemos evidencia de la médica de Murindó y de un médico de Carepa, cómo lograron ellos, a raíz de un muy buen uso del tapabocas, porque esa es la condición, que el tapabocas se use y se use bien, ellos lograron evidenciar que atendiendo pacientes con COVID, que transportándose en una panga alrededor de 4 horas, de 2 horas con el paciente en una panga ambulancia, esa médica ese profesional de medicina no se contaminó de ese paciente, ni tampoco se ha contaminado atendiendo otros pacientes. ¿Por qué? Por el buen uso del tapabocas. Mantener la distancia es la medida que de la mano del tapabocas son como el matrimonio. Desinfectar mesas, escritorios. En esta distancia, perdón, antes que se me pase, son 2 metros mínimos de distancia que debo tener. Si yo llego a una parte y esa persona no está con tapabocas, no me le acerco a nada. Me pongo mi tapabocas y le hablo desde la distancia. Por favor, si bien los aires acondicionados son importantes, en la medida que podamos usar ventilación natural, que ventilemos todos esos espacios, es mucho mejor. Usar fuentes confiables de información, ya lo veíamos. No acudamos al rumor. Si tosemos, estornudamos, hagámoslo en la parte del antebrazo y eso nos da pie a que no podemos seguir saludando de codo porque ahí es donde estamos tosiendo. Ya decíamos que si tenemos alguno de estos síntomas debemos quedarnos en casa y llamar al médico. Entonces vamos, Julián, para continuar esta presentación y poder dar paso a las preguntas que tienen los señores personeros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Primero que todo, reconocer los síntomas, y aquí es el papel de los medios de comunicación y de todas esas llamadas que nos hacen para recordar cuáles son los síntomas. Llamar a la línea, no salir de casa, notificar al empleador. Curiosamente, muchos trabajadores no le han notificado al empleador cuando les tienen dificultades con los síntomas o cuando les notifican que son positivos. Es muy importante, si a mí me toman la muestra, yo no debo salir de la casa y me debo aislar mínimo hasta que salga el resultado. Entonces, de la mano que notifico al empleador, me debo quedar en la casa cuando me tomaron la prueba. Aquí, aceptar la toma de la prueba, ya les estábamos diciendo, importante el papel del personero. Entonces, por un lado va el aspecto educativo, el que se le informe muy bien a la persona cómo se le va a tomar la muestra, que el frasquito esté marcado con el nombre de él, que se deposite la muestra dentro del frasquito cuando se le toma. Es muy importante cuando el paciente no quiere tomar la muestra, no se quiere tomar la muestra, el papel del personero, porque normalmente nosotros acudimos a ustedes para que intercedan con esa familia o con ese personero. Apartado le tocó vivir una situación muy compleja al respecto. En varios municipios ustedes han sido un apoyo muy importante para esas familias que son renuentes todavía a eso. Entonces, hay una primera fase educativa, pero hay una segunda fase muy importante que es con psicología, que para eso está también la psicóloga de concurrencia, o con el papel de ustedes como personeros. Es muy importante informar si he tenido síntomas a la Secretaría de Salud y acatar las recomendaciones que indique el equipo de salud. Entonces, estas acciones como ciudadano, muchas le toca hacerla al equipo de salud, a la Secretaría de Salud. Pero cuando ya no cumplen los ciudadanos,
La secretaria de salud no tiene por qué estar persiguiendo el carro que pasa por ahí en el puesto de control a ver que cumpla o que no cumpla. Eso le compete a movilidad y a Secretaría de Gobierno. ¿A qué es que están por allí en una rumba? No, eso no es papel de Secretaría de Salud. Entonces hay que diferenciar cuáles son las acciones que le tocan al ciudadano, cuáles le tocan a los otros actores. Vamos, Julián. Julián. ¿Qué toca a la autoridad municipal? Y aquí también están ustedes. Activar el equipo de gestión de riesgo. En varios municipios nos reunimos y en todos los municipios tiene que estar el equipo de respuesta inmediata y el equipo de gestión de riesgo. El equipo de gestión el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo debe convocar de acuerdo a los participantes, a los integrantes, de acuerdo a la situación particular del análisis de los datos que se tengan. El equipo de respuesta inmediata sí lo activa la Secretaría de Salud, se debe comunicar de manera asertiva y aquí es donde estamos trabajando con los comunicadores porque no es que yo los filo a decirles usted es positivo, negativo, no es que yo lo voy a llamar y le voy a vaciar de una vez. Ahí, de hecho, la psicóloga de concurrencia tiene unas instrucciones específicas y manejan todo el componente de primeros auxilios psicológicos para que, por favor, cuando ustedes tengan alguna situación muy particular, háblense, por favor, con esa psicóloga, con ese profesional del área que está en los municipios y que es pagado por concurrencia, como les decía. Establecer medios de comunicación oficiales para educar a la comunidad. En este momento educación está, digamos que terminando sus labores y van a salir a vacaciones, si no es que salieron ya, estoy descontextualizada ahí con la fecha, no han salido, ¿cierto? Entonces, es cómo lograr con esos educadores, hay pedagogos, para ver cómo nos ayudamos en los municipios de esos pedagogos que nos ayuden a los de salud a cambiar y a modificar ese discurso para que, a ver si tenemos efecto en la comunidad. Trabajar de manera articulada con el equipo de salud, líderes comunitarios, establecer, en la salud mental hay algo que los psicólogos de concurrencia están trabajando y es todo lo que tiene que ver los centros de escucha. Entonces es muy importante que ustedes direccionen esas personas que vean con algunas limitantes allí. Vigilar el cumplimiento de los protocolos, esto pues obviamente ustedes como personeros no van a tener el quehacer específico, pero esto sí lo hace de la administración municipal, la hace el sector que le toque atender, por ejemplo, si es a los hoteles, si es al transporte, si es alimentos, cada ente tendrá que ver allí. Y muy importante el papel que tienen nuestros técnicos área de salud en estos cumplimientos del protocolo de bioseguridad. Cada municipio tiene técnicos área de salud, lo que ustedes llaman los TAS o los promotores para todo este proceso. El municipio tiene obviamente que disponer para la implementación de recursos para la implementación de acciones, que por eso se han surtido toda esa serie de decretos y obviamente hay que liderar acciones que mitiguen el pánico comunitario. Con esa mortalidad, nuestras familias no están entendiendo la magnitud de lo que es llevar un adulto complicado al hospital y que le tengan que aplicar después todo el protocolo si fallece como si fuera paciente COVID. A ninguno de nosotros, estoy seguro, nos gustaría que nos entreguen a nuestro abuelo en 2 bolsitas para que salgamos directamente a enterrarlo y ese es el protocolo obligatorio. Anoche pasó una situación en un municipio y era una persona que falleció y a ese no le tuvieron que aplicar el protocolo porque las pruebas que tenía en la última, porque la conducta es distinta con las pruebas a nivel hospitalario, a él sí le tomaron una segunda muestra y salió negativa, entonces ya no le tuvieron que aplicar el protocolo de COVID, entonces ese falleció, pero salió sin ese protocolo que a veces es tan doloroso para todas las familias. Julián. Esta es la ruta muy sencilla, que ustedes la ven ahí como complicada, como un panal de abejas,
pero nos vamos a centrar en que el paciente entra al sistema por una de estas rutas, por la red de atención, por la línea de atención o por telemedicina, definen si se le toma la muestra, bien sea por la EPS, por la Secretaría de Salud. Cuando son búsquedas activas comunitarias es por la Secretaría de Salud. De resto, todas las otras en este momento se están direccionando para que sean por las EPS. Se toma la muestra y se envían al laboratorio departamental. En Urabá en este momento tenemos el laboratorio del Instituto de Medicina Tropical. Ese laboratorio no vamos a pensar que nos va a satisfacer la demanda de toda la región. Tenemos que va a arrancar apenas con un número de muestras mínimo, mientras va fortaleciendo los procesos y mientras se va disponiendo de otros recursos para poder aumentar la capacidad resolutiva. ¿A qué se le va a dar? Y esta es muy importante la información para ustedes. ¿A qué se le va a dar prioridad con el laboratorio departamental? A las personas, a las muestras de las personas, perdón, el laboratorio del Instituto de Medicina Tropical aquí en Apartado, que fue apenas, se abrió el martes. ¿A qué se le va a dar prioridad por ese laboratorio? A los fallecidos, a los hospitalizados y en alguna medida al personal de salud o algunos pacientes críticos que les remitan desde los municipios, algunos usuarios críticos. Entonces la prioridad de ellos está centrado ahí para que no digamos que es que ve allá el laboratorio y no nos funciona. No, muy claro ha sido en este momento la doctora Margarita en decir que la capacidad inicial está muy limitada, mientras siguen ajustando los procesos. Pero ya es una gran ventaja de contar con ellos para que por lo menos nos ayuden a resolver de un fallecido y de un hospitalizado. Cuando sale el resultado del laboratorio, pues obviamente viene ya la atención. Ya dijimos, la mayoría se recuperan en casa y hay un pequeño número que va a la red hospitalaria. Pero complementario a todo ese panal de abejas va esta parte que es la que les hemos insistido. Ahí esta línea les queda ahí grabada para que ustedes acudan a ella, para que ustedes acudan a esa línea que es la línea de salud mental, salud para el alma, que es una estrategia que tiene el Plan de Desarrollo Departamental, y es la 440-7649. Entonces, a través de esa línea se busca atender a todos los ciudadanos, pero también apoyar al apoyo, o sea, esa línea sirve también para el personal de salud. Entonces, si ustedes ven que hay un comportamiento muy irregular en alguien de salud, bien puedan, denle la línea de salud para el alma, para que por allí podamos recibir atención. Entonces ese es el proceso de vigilancia. Aquí en la parte de abajo está todo lo que tiene que ver con el ERI departamental, que soportamos toda esa vigilancia en el departamento. Listo, Julián. Ya hemos dicho de estos mitos y realidades, el coronavirus es un hecho que existe, no se le paga a las instituciones ni a las personas para que identifiquen a las personas infectadas. Hay que, por el contrario, hacer un trabajo muy grande de estigmatización. Dicen que ahora la gente solo se enferma de coronavirus, mentiras, eso es falso. Sigue el dengue, siguen las enfermedades cardiovasculares, siguen todas las otras, siguen naciendo niños, se siguen embarazando mujeres y ahorita sí que es cierto, sigue habiendo violencia intrafamiliar. Entonces hay muchos otros elementos a los que hay que hacerles vigilancia. Sigue el hecho de que solo los ancianos se mueren, ya dijimos que no. Y aquí en esta parte, en este segundo punto, no quiero pasar a la otra diapositiva sin precisar que hay un mito y es que a las IPS les pagan mejor por la UCI cuando está en cama, cuando es una UCI por COVID. Obviamente hay unos gastos adicionales, pero eso no quiere decir que las IPS están trabajando para diagnosticar a todo el mundo por COVID, porque hay unas tarifas estandarizadas donde obviamente existen unos controles y si sabemos de alguna institución que hay algunas situaciones anómalas, pues es el deber de ustedes como personeros denunciar eso a la autoridad local o a la seccional de salud, a la doctora Lina, si es de su opinión que sea por parte de ella. Pero la autoridad inicial es la autoridad local en salud.
Entonces es muy importante desmitificar eso, porque ya en la región ha hecho un eco muy grande en que todas las personas que se van para Montería, como le pagan más a la institución, entonces a todos los diagnostican como COVID. No, con Montería se presentó una situación, pasemos que en la próxima, Julián. Con Montería se presentó precisamente esta situación y es que estaban utilizando y dando diagnósticos con base en una información que obtenían por pruebas rápidas. Entonces llamaban al director local o llamaban al gerente y le decían, aquí tengo un caso COVID, pero resulta que era con una prueba rápida. Esa prueba rápida no es diagnóstica. De hecho, en Antioquia está absolutamente prohibido, hay normas que están desde la seccional frente al uso de las pruebas rápidas. Esto solamente es de uso médico hospitalario y no es para diagnosticar COVID. Aquí abajo nos dicen, requiere una prueba PCR confirmatoria. La prueba confirmatoria es esta, la única diagnóstica hasta hoy es la prueba que se hace o por un hisopaíto que se coloca en la nariz o por una sondita que se lleva, se introduce y de ahí se obtiene como un poquito de muestra. Entonces, la única prueba confirmatoria es la que se está haciendo en los municipios, que es la prueba PCR. Pasemos, Julián, entonces. Entonces, eso es algo muy importante y es que no se están usando pruebas rápidas. Esto ya lo habíamos dicho, queremos trabajar con nuestros comunicadores en que la gente por favor entienda que hay que actuar por convicción y no por obligación, que hay que usar el tapabocas es por el cuidado de cada uno y el cuidado de la familia y la sociedad. Y que el autocuidado es una decisión de vida. Este coronavirus nos va a llevar a que los seres humanos éramos unos antes del coronavirus y otros después, tanto en lo estructural mental como en la parte de hábitos higiénicos. Julián. Les dejamos estos pilares, caballeros, porque aquí el personero tiene mucho que hacer. Los ciudadanos somos habitualmente muy cuidadosos de exigir nuestros derechos, pero se nos olvidan cumplir nuestros deberes. Entonces, aquí en estos pilares del autocuidado que se van a seguir trabajando durante toda esta administración gubernamental, porque en el plan de desarrollo está contemplada la atención primaria en salud, estos pilares se van a seguir reforzando mucho con esa estrategia de atención primaria. Entonces, aquí es donde ustedes como personeros les pedimos el favor. Sí, usted está exigiendo un derecho, pero mire los deberes que usted tiene. Entonces, no los vamos a desglosar, es simplemente para que ustedes los tengan ahí como derrotero para esos deberes de todo ciudadano. Julián. Es reforzar estos elementos de la comunicación. Vamos a dar información incluyente. El alcalde tiene que estar informando a su comunidad, tiene que tener unos comunicadores que le den las herramientas comunicacionales claras, que comunique por medios oficiales y que se identifiquen líderes naturales en la comunidad para ayudar a difundir la información de manera clara, completa y verdadera. Entonces ahí es donde, como les decimos, por la sala de análisis de riesgo se va a trabajar mucho ese componente. Julián. Refuerza lo que estábamos diciendo, les decía que quisimos usar estas mismas diapositivas que se manejaron muchas en las caravanas por la vida, porque les da a ustedes herramientas para profundizar un poquito en algunos elementos que hay que seguir insistiendo con la comunidad. ¿Cuál es la línea comunitaria que tiene el municipio? ¿Cómo se usa la radio para difundir? Ahí los decretos de emergencia obligan a que las emisoras tengan que disponer más cuñas para esta educación en el coronavirus, el acompañamiento por los psicosociales y los documentos de apoyo que los encontramos en las páginas oficiales. Julián. Estos son los correos
que tenemos, estas son, Marta Cecilia, la epidemióloga que nos acompaña en todo el proceso de epidemiología, es nuestra epidemióloga referente para la región. Esta era la presentación que queríamos reforzar con ustedes. Si hay inquietudes, y yo decía que James me había puesto unas preguntas de examen final, y él me está preguntando acerca de la complejidad de la red en Urabá. En Urabá tenemos segundo nivel turbo, tenemos segundo nivel en turbo y en apartado tenemos tercer y cuarto nivel en apartado solamente. De resto, todos los otros municipios son primer nivel. ¿Qué es lo que se espera? Que en el primer nivel el médico pueda cumplir los protocolos que hay para el paciente que tiene hipertensión, para el paciente que tiene diabetes, para el paciente que tiene problema renal, y que evitemos a través de esos protocolos del primer nivel tener que mandar un paciente, como se dice, mandarlo en traslado primario, un camillazo, que es como se conoce popularmente, para que lo atienda y sature la red municipal de segundo y tercer nivel. Entonces arranca la primera obligación por esos médicos en nuestros hospitales, cómo están cumpliendo los protocolos, pero de la mano con el deber del ciudadano de consultar a tiempo, entonces, y de cumplir los tratamientos. Entonces miren que esto no es una cadena que queda suelta, sino que va de la mano de eso. También me preguntaba James por la parte de infraestructura. Entonces, la parte de los hospitales, nuestra secretaria de salud está en este momento, obviamente nos cogió la pandemia y le tuvo que desvirtuar en las prioridades que tenía, y era conocer cada uno de los hospitales para poder identificar de primera mano cuáles eran las necesidades de infraestructura que se tenían en los municipios. Entonces, en eso avanzamos. Para apartado es un hecho que vamos a tener la construcción del hospital, de lo que era nuestro antiguo hospital Antonio Roldán Betancur, va a tener una muy buena inversión. Entonces esa es una muy buena noticia. Pues yo no soy de apartado, pero ya me crié en apartado, entonces es recuperar nuestro hospital de apartado para como segundo y tercer nivel de la red pública en la región, porque sabemos todos que Panamericana, pues obviamente es de la red privada. También me estaba preguntando James por los pagos del personal de salud. En esto se ha venido regularizando un poco, porque ya el ministerio pues también ha hecho una serie el Ministerio de Salud ha cumplido una serie de propósitos. No quiere decir que todos están al día, pero se ha ido avanzando un poco. ¿Qué es en este momento la dificultad? Que como muchos hay los brotes de casos positivos o de contactos estrechos, entonces se termina también afectando la prestación del servicio de salud. Y decía James cuáles eran los retos. Yo creo que con este panorama que hemos dado, ya el reto de salud lo tenemos muy claro, pero ya lo que sigue es reto de ciudadanos, y como lo dice el SENA en estos días con una campaña que empezó desde Cuidadanos, cambiar la CIU por la CUI, ciudadanía por cuidadanía. Entonces ya la responsabilidad y como que el balón también se pasa a ese nivel, y no en vano, por eso estamos confinados estos días hasta el martes. Esa era como parte muy general de todo lo que hablamos. Quisiéramos escucharlos, y o si no, para que Marta nos dé ya, si está por ahí todavía, la despedida. Veo que levanta la mano Necoclí, bien pueda. Juanita. Muchas gracias por la información. Tengo una inquietud sobre las medidas sanitarias del decreto 3518 de 2006 y de la parte donde el papel puntual de los personeros, ¿es antes o después de estas medidas? ¿Por qué lo digo? Porque en Necoclí hay una dificultad de que no hay, o sea, el número de policías es bajo, ¿cierto? Como para mirar la parte de cuando las personas incumplen, y como que otras medidas se pueden tomar frente a las personas renuentes, porque es una dificultad que se ha tenido en el municipio. Gracias.
Juanita, perdón, ¿renuentes a los tratamientos al uso de mascarillas o a las medidas de gobierno que instaura el gobierno? Todas las anteriores. Bueno, lo que son las medidas de salud, que era lo que hablábamos ahorita para la toma de la muestra, nosotros se los direccionamos a ustedes porque obviamente es parte del ejercicio de que prevalece por la ley 9ª, que es el Código Sanitario Nacional, pues todo lo que prevalece, ese paciente o esa familia está poniendo en riesgo la salud pública comunitaria y de un municipio. Entonces se aplicaría pues por esa parte el que prevalece el bien, ustedes lo manejan mucho más que son abogados, prevalece el bien común sobre el bien individual. Entonces nosotros se los direccionamos a ustedes específicamente cuando las familias no quieren cumplir frente al tratamiento o normalmente en este caso lo hemos visto más, es para la parte de la toma de la muestra. Venimos utilizando unas estrategias para que la gente acepte un poquito más, pero indiscutiblemente hay personas que sí necesitamos referenciárselos a ustedes. Entonces eso por un lado. Por el otro lado ya lo que tiene que ver con gobierno, con las otras medidas que los ciudadanos que incumplen, ya Juanita ahí era lo que decíamos ahorita, o sea, ya salud se le escapa eso. ¿Salud qué hace? Le lleva a ese Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, asesora al alcalde en cómo están las cifras, que es el papel que tiene nuestra epidemióloga en esa sala de análisis de riesgo que está a nivel del gobernador, porque todos los días tienen reunión con el gobernador, mostrándole las cifras, mostrándole cómo está el comportamiento. Tienen todos los ojos puestos en nosotros porque somos la segunda región que le está aportando más casos al departamento después de Medellín. Entonces todos los ojos están puestos en Urabá. Entonces yo como Secretaría de Salud le llevo y le doy los insumos al alcalde y al Consejo Municipal y al equipo de respuesta inmediata para que se afronten, se analicen esos datos y se planteen acciones. Pero es finalmente el alcalde como autoridad municipal, con su secretario de gobierno, con su secretario de movilidad, que era lo que les ponía ahorita el ejemplo para los puestos de control, quienes tienen que ejercer el control ahí. Salud en esa parte no tiene competencias, entonces es muy importante clarificar esa parte. ¿Alguna otra inquietud? Sí. De la personería apartado. Muy bien, caballero, ¿cómo es su nombre? Juan David Ospina. Bueno, cuénteme, Juan David, qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias, doctora María Eugenia, al doctor James, un saludo para todos los presentes. En la misma línea de lo que manifestó la colega Juanita en apartado y como lo manifestó usted ahorita, doctora María Eugenia, se han presentado casos renuentes para realizarse la prueba. Por esa razón, la Alcaldía Secretaría de Salud nos citó a la Procuraduría y a la Personería apartado para ponernos en conocimiento de esos casos. Eso fue hace casi 15 días ya y de manera pues presencial nos expusieron la situación, ¿cierto? En ese sentido, la Procuraduría y la Personería quedamos con el compromiso de revisar de qué manera podíamos tener un acercamiento o exhortar a esas personas que estaban renuentes para realizarse la prueba dentro del marco pues de la normatividad obviamente y dentro de nuestro papel como Ministerio Público. Nosotros como Personería pues quiero compartir la experiencia. Nos adelantamos, yo se lo comuniqué al procurador que estaba en ese momento delegado en ese tema, nos adelantamos, hicimos un comunicado exhortando a esas personas renuentes, se lo enviamos al correo de la Procuraduría, ellos tardaron pues unos días como en revisarlo, los volví a llamar porque obviamente pues el trabajo del Ministerio Público debe ser articulado y me respondieron de la Procuraduría que habían analizado el tema y que por prudencia pues no debíamos realizar estos comunicados teniendo en cuenta varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, en este momento la Procuraduría está adelantando ya unos procesos preventivos disciplinarios en relación a la atención del COVID, ¿cierto? Entonces, que podían generarse de pronto dificultades en, ¿cómo decirlo? Digamos, en reacciones que puedan tener los usuarios
o en resultados quizás adversos a lo que se espere. Por tal razón, entonces la Procuraduría nos recomendó a nosotros como personería pues abstenernos de enviar algún comunicado, y como les decía, la idea era hacerlo en conjunto porque ambas instituciones estuvimos en la reunión. Y por esa razón, entonces, como personería decidimos responder a la alcaldía de apartado para no dejar las solicitudes de intervención sin respuesta. En efecto, lo que se había socializado con la Procuraduría. Ese tema pues me parece importante porque usted también lo mencionó en la presentación, esperan que los personeros cumplan un papel en esas situaciones. Sin embargo, pues acá en apartado, pues miren la experiencia que se nos da, de pronto puedan colisionar el tema desde una buena intención con el tema disciplinario, sea preventivo o quizás posteriormente sancionatorio al respecto. Entonces, en eso quedamos en relación pues a esa situación. Y otro aspecto que quería mencionar, dos de los compañeros de la personería se realizaron la prueba acá en apartado y pasados 4 o 5 días no les había llegado el resultado y ellos llamaron y ahí sí les dieron el resultado, pues todavía no se los habían informado. Y les comunicaron que cuando la prueba salía negativa, en ocasiones no los llamaban para decirles cuál era el resultado. No sé si eso sí sea lo adecuado, lo correcto. Entonces, incluso una compañera que se tomó la prueba el jueves de la semana pasada y aún no le han informado el resultado. Por último, quería hacer mención de pronto, tomándome un poquito el atrevimiento, en el caso de Murindó, que el personero no está por el chat del WhatsApp, él hizo mención a unos aspectos previos a esa reunión. Sería bueno, doctor James, que le dieran el contacto de la doctora María Eugenia o de las personas encargadas de la Dirección Seccional de Salud, atendiendo a que los comentarios que él hizo, al parecer, menciona que no ha tenido pues como una comunicación con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan David, por la precisión. Arranco por la última y sí, por supuesto, estamos atentos de hecho, por eso decía que cuando estuvimos en el municipio, Marta habló personalmente, pues en la exposición trabajó con el personero, pero aquí veo que está levantando la mano, entonces démosle la palabra a Marta, Juan David, y frente al resultado de la muestra es algo que hay que acabar de pulir los procesos con los municipios frente a eso precisamente, a que el paciente se le tomó y se le avisa cuando está positivo, pero en ocasiones no se le avisa cuando es negativo. Entonces es muy, muy válida obviamente su apreciación porque nos cobija a todos. Entonces es un aspecto a pulir en el proceso de vigilancia epidemiológica de cada municipio. Marta, adelante. Ok, excelente presentación, Maru. Cobijaste todos los temas. Me alegra que los señores personeros estén informados de primera mano y esa es la idea, de que ellos se empoderen de los conceptos técnicos para que puedan desempeñar mejor su acción en la protección de los derechos y la fomento de los deberes de cada ciudadano. Lo segundo, señor personero de apartado, si bien, o sea, el planteamiento que hace la Procuraduría es muy claro, pero igual la ley novena, el decreto 780, nos dice que aquella persona que esté incurriendo por omisión o acción en la propagación de una epidemia, pues será sancionada. Yo no le estoy diciendo a usted la autoridad, pero sí es necesario. Hay oportunidades en que las personas mismas de un núcleo familiar de una persona infectada deambulan como si no estuviera pasando nada, o la misma persona infectada está deambulando y se identifica a través de salud de que la persona no está en su domicilio. Sí debemos actuar, porque es que el objetivo de la vigilancia epidemiológica es la contención de una propagación masiva que aumente el riesgo de mortalidad en la población. Entonces, sí les recomendaría de que cómo ustedes apoyan al sector, a las secretarías de salud, a los hospitales, cuando estas personas realmente o de forma deliberada o de forma, no sé, sin conciencia, andan transmitiendo el virus, sea por omisión o por acción, sea que no permiten que su núcleo familiar se les haga la prueba, o que ellos mismos aducen que no permiten hacer la prueba, o que anden por ahí
calle arriba, calle abajo, transmitiendo este virus. Lo segundo es con relación a la entrega de resultados negativos. El volumen de trabajo para el sector desborda las capacidades. Y aunque pongamos otras 100 personas en cada puesto, se va a seguir desbordando. Porque hoy tenemos 933 personas infectadas, pero mañana podremos tener 10.000 de una vez y no vamos a ser capaces. Entonces, por eso en las Secretarías de Salud se prioriza avisarle a la persona que está infectada, que sale un resultado positivo, entregarle su prueba. El resultado negativo reposa en todas las Secretarías de Salud y si es una muestra ordenada por un médico, el resultado positivo se lo entregan en el lugar donde consultó la persona. Si la muestra es tomada por vigilancia epidemiológica, o sea, a través de nuestras secretarías que van a hacer los cercos, los resultados reposan en esa secretaría y el usuario puede llamar libremente, mire, donde mi prueba ya llegó, le van a decir está negativa, si está negativa, y si estuviese positiva ya lo hubieran llamado para hacer el cerco epidemiológico, porque el objetivo de tener un resultado, cuando estamos en pandemia y hay una propagación masiva del virus, hay una alta sospecha que muchas personas están infectadas. La prueba se hace básicamente para reforzar las medidas de vigilancia, no solamente para identificar y confirmar este virus, sino para reforzar las medidas de vigilancia y de aislamiento. Llegará un momento en que el país es incapaz de hacer muestra al 100% de las personas que lo requieren y simplemente se va a diagnosticar por nexo epidemiológico. Quiere decir, si usted está cerca a una persona que está infectada y usted tiene sintomatología respiratoria, es muy probable que usted tenga el coronavirus, entonces se va a manejar de esa forma. ¿Cuándo? Hoy, mañana, no. Mucho más adelante, por la capacidad de cualquier país que no es capaz de... China terminó en eso, a China no terminó haciéndole prueba al 100% de su población porque pues no era capaz, y aún ellos que producen las muestras. Pero eso es metodología de pandemia, eso no obedece a un país o a otro, sino que realmente hacia allá va, porque las pruebas se utilizarían solamente para las personas hospitalizadas para clarificar y mejorar y darle un tratamiento disponible, si lo hay en el momento, para las personas que están hospitalizadas o las personas más vulnerables. Entonces, ese es el direccionamiento. Si Apartadó, por ejemplo, tiene 400 pruebas positivas hoy, dígame, debería tener un call center para poder dar resultado de 400 pruebas acumuladas negativas. Entonces, es eso, señor personero, no es que se esconda la información, nada por el estilo, sino que no hay capacidad. Y lo otro, la oportunidad de las pruebas es muy lenta. Ustedes están en Urabá. Para envío de las muestras se tarda una noche entera. Aquí las recepcionan y en menos de 5 días es imposible que les tengamos resultados. El volumen de muestras ha crecido. Ya hoy tenemos 18 laboratorios en el departamento que están leyendo pruebas y aún así no hay capacidad, ni el laboratorio privado, ni el particular, ni el de la mejor EPS, ni nuestro laboratorio de salud pública como departamento de Antioquia. Entonces, sí, hay una oportunidad, está lenta. Una vez tuvimos una oportunidad alta. Además, hoy le estamos leyendo pruebas a departamentos vecinos por la situación que tenemos en el instituto, que hay falla de un equipo. Entonces, estamos apoyando a otros departamentos. Quiere decir que tenemos un volumen de trabajo de muestras diarias exagerado, que por eso estamos retrasando un poco la entrega de estos resultados positivos. Pero de hecho hay que quedar tranquilos porque en un buen porcentaje de estos los pacientes ya están aislados en sus casas, porque como lo decía María Eugenia, quien le toman una prueba debe estar aislada en su casa, porque si le toman la prueba es porque tienen alta sospecha de que esa persona está infectada. Entonces, si tienen alta sospecha, ¿por qué va a estar caminando la persona? Debe estar en su casa cumpliendo una cuarentena de 14 días. Y con respecto al al señor personero de Murindó, cuando hicimos la visita de Caravana por la Vida, yo le aclaré al señor personero porque había cierta inconformidad por parte de él y por parte de las autoridades del municipio en cabeza del señor alcalde
del manejo o que el municipio estaba dando del problema o que el personero estaba dando de la información. Entonces, hablamos con él con respecto a que debíamos de ser un poco más prudentes en el manejo de información y basado en páginas oficiales como es Gobernación de Antioquia, municipios, Instituto Nacional, Ministerio de Salud, con el fin de que se dé una información a la población con base en información técnica del ente oficial y en información de la tendencia del número de casos con base en nuestras páginas de gobernación o municipios para que no demos a que nuestra comunidad se confunda con la información. Por el contrario, debemos ser más claros para ayudar a nuestra gente. Esas 3 aportes quería hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta y darle las gracias por esta oportunidad de que están aquí conectados. Sí, Personería de Chigoró tiene algunas preguntas y quisiera pues que en la mesa pudiéramos revisarlos con puntualidad. Los municipios nuestros son municipios donde tenemos una alta población con situación de una vulnerabilidad extrema. Entonces, se presentan dificultades a veces, aislamiento versus vulnerabilidad. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Resulta que muchas veces una persona que presenta síntomas le decimos quédese en la casa. Por norma, o por lo menos que yo conozca, una persona que tenga una condición X de vulnerabilidad, pongámosle una persona que subsiste de lo que diariamente logra conseguir, que esa persona que vive de lo que trabaja diariamente se encuentra con sintomatología o es aislado por alguna conexión nexo epidemiológico con alguien que estuviese infectado. ¿Qué tan efectivo sería ese aislamiento si en principio no hay una entidad que mínimamente le garantice la alimentación? Lo digo porque en mi municipio se han presentado estos casos. Tuvimos una comunidad donde se hicieron unas pruebas, salieron algunas personas positivas, luego eso tuvo que hacerse el cerco epidemiológico por la conexión con algunas otras personas de esa misma comunidad y encontramos que algunas de estas personas estaban saliendo. La secretaria de salud me contacta y me dice, personero, lo que pasa es que necesitamos de su apoyo porque me comuniqué con la seccional de salud y nos dijeron que en estos casos usted operaría para efecto de poder, digamos, coadyuvar o obligar a las personas que se aíslen. En eso comparto el concepto del personero apartado, que esa pregunta la tenía pues yo acá listada, pero afortunadamente él me dio paso para poder hacer esta intervención, y es precisamente porque nuestra funcionalidad está más direccionada al verificación, seguimiento y control de la acción institucional. En este caso, el Ejecutivo, que sería la administración municipal. Ahora, por disposición, es cierto lo que la doctora Marta Londoño nos planteaba de la propagación de pandemia contemplada en la ley, pero también no es menos cierto que el Código de Policía le otorga unas facultades administrativas sancionatorias a las secretarías de salud para que en estos eventos puedan proceder e imponer comparendo. De otra parte, está la posibilidad de que podamos presentar una denuncia penal, pero yo más bien me quedo en el caso puntual de cómo, si hay una herramienta jurídica que nosotros podamos decir, hombre, municipio, estamos frente a una persona de extrema vulnerabilidad que vive del diario, para poder garantizar que esa persona cumpla con su cuarentena y no salga de su sitio, garanticémonos el mínimo vital que por convención interamericana debemos garantizar a las personas. Entonces, no sería funcional en algunos casos específicos, y hablo en algunos casos específicos porque otros sí es indisciplina social, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se plantea en la mesa. Eso por un lado. Frente al tema de la renuencia, quiero referirme a esto. Me parece que también
aquí debe haber más que popularidad de parte de la entidad territorial, es ejercer la autoridad como alcalde o como secretario de gobierno, como secretario de salud, es decir, ejercer la autoridad en el municipio. Aquí no se pueden tomar decisiones porque afecta o porque no afecta a la población, aquí toca tomar decisiones en pro de poder contener la pandemia. Obviamente que estas decisiones van a tener unos efectos, las tiene que tener, y en este caso de la indisciplina toca iniciar a judicializar. En eso sí estoy de acuerdo, porque la verdad es que quizás por la idiosincrasia de nuestra región, de la cultura, se hace un poco más difícil el tema de la concientización. Sin embargo, frente a esto tiene que haber una respuesta a la institución, y no puede ser quedarnos en la retórica que no salgan, que no, aquí ya toca iniciar a implementar acciones puntuales, sanciones. Hay otro tema que es lo que también ha venido legitimando en muchos municipios, y es enseñar con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo nos aboca que si la entidad territorial adoptó un toque de queda, adoptó una medida restrictiva, quien tienen que primero iniciar con el ejemplo son los funcionarios públicos que trabajan especialmente los contratistas y empleados de la administración. Y nota uno con preocupación que en muchos municipios esta situación se convierte en una situación de desborde, en la medida en que muchos de los funcionarios son los que están saliendo o los están encontrando la policía en la rumba. Eso manda un mal ejemplo y deslegitima la acción de la institución, y eso hace un eco en la sociedad en decir, no, pero es que a ellos no se la... Yo quiero devolverme al punto 1, y es a ver si ustedes me pueden ayudar a hacer una claridad. Mire, me he conseguido con casos donde mandan a una persona a aislamiento, con trabajadores, una persona que trabaja, lo mandan a aislamiento, y resulta que durante los días de aislamiento, hasta que no le detectan la prueba, porque tengamos en cuenta que la norma que dice que el COVID es una enfermedad profesional es a partir de la detección, no del aislamiento. Entonces, estas personas que mandan aislamiento, me he conseguido con casos en un guía, y ahí hay una falla de la GPS en que están haciendo muy lento el proceso de toma. Me he conseguido casos de 15, hasta más de 15 días, personas aisladas y no se le han ido a tomar la primera prueba. Y ahí sí necesitamos del compromiso. Yo, de hecho, hice un oficio y lo compartí a la sesional y a diferentes entidades para lograr que hubiera mayor compromiso y responsabilidad por parte de algunas GPS. Y eso nos está desbordando porque, mire, una persona que está más de 15 días le toca salir a buscar ayuda ante cualquier entidad precisamente para lograr que se le tome siquiera la prueba. Eso, como está ahí, tenemos que implementar acciones puntuales. Entonces, ¿qué hacer frente a esas personas que se aíslan y que tienen esa condición de vulnerabilidad para que podamos apoyarla desde garantizarle los requerimientos mínimos? Gracias. Bueno, para ir cerrando, caballeros, que qué pena nos extendimos, pues sí, yo me extendí un poquito más también en la presentación, pero estoy segura que también pudimos aportar en que hubieran un poquito menos de preguntas. ¿Qué es la inquietud, James, con la precisión que usted hace respecto al aislamiento? Es muy importante, eso no lo alcanza a solucionar el sector salud solamente. Ya vemos cómo la pandemia ha impactado en todos los ámbitos de la sociedad, el económico sí que es cierto. Si las personas tienen hambre, pues obviamente van a buscar salir. Entonces, esta no es una situación que resuelve solo el sector salud, lo resuelve otros sectores del municipio, y por eso es tan importante que esas problemáticas se lleven tanto al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo como el equipo de respuesta inmediata lo lleve para asesorar al alcalde. Entonces, quería como precisar eso por un lado, y por el otro, y ustedes participar pues también de lo que reciben en el día a día. Y por el otro lado, frente al ejemplo de los funcionarios, pues obviamente también ustedes como personeros tienen ese papel de veedores, y es muy importante que ustedes hagan conocer y hagan el debido proceso al respecto, porque en gran medida nos ayudaríamos. Son seres humanos, igual estamos en esta connotación de idiosincrasia, y realmente sí hemos tenido ejemplos muy particulares de mal ejemplo.
valga la redundancia. Entonces, ahí nos toca es seguir las campañas de cuidadanía. Marta, para terminar entonces, nos das el saludito de despedida y ya. Gracias. Gracias, señores personeros, señor personero de apartado de Chigorodó, muchas gracias por todos esos puntos que nos pone en la mesa. Son situaciones que hay que hacerle seguimiento. Claro está, no es fácil trabajar con la comunidad cuando tiene hambre, cuando el derecho a la alimentación y a vivienda digna y a la salud no los tiene. Pero igualmente a salud no le compete brindar mercados, brindar asistencia social. Eso es otra dependencia de nuestras alcaldías, que deben de proveer esta asistencia social, porque salud está velando en este momento por la identificación de personas a riesgo, el aislamiento, el asesoramiento de la infección y evitar una transmisión masiva. Y sí es muy importante que se le provea a las personas más vulnerables la alimentación durante este proceso. Igualmente, las personas que están en aislamiento, cuando las EPS no les pagan sus incapacidades, pero sale de las manos del sector estas propuestas de trabajo con estas personas. Hace parte de actor, como es el Ministerio de Trabajo, como es las dependencias de tipo de apoyo social. De todas maneras, creo que esta va a ser no la última, va a ser un inicio de una concertación, de una coordinación con ustedes como personeros. Ustedes tienen unas funciones muy claras, pero igualmente creemos que nos pueden apoyar mucho, no en la parte punitiva, sino en la parte de persuasión, para que nuestras personas entiendan la necesidad de aceptar una prueba y poder así cortar una cadena de transmisión. María Eugenia, mil gracias, señor personero de Chigorodó, por esa voluntad de convocar todos sus colegas de la región, y esperamos continuar trabajando en encontrar opciones y posibilidades para ayudarle a nuestra población. Muchas gracias y estamos atentos. Bueno, Marta, muchas gracias a todos. Quedamos con el compromiso de pasarle a James la presentación con las correccioncitas que le debemos hacer, y por supuesto que las personas que no pudieron estar, también le paso a James la grabación para que de pronto puedan tomar el espacio y escucharla. A ustedes muchas gracias, a todos los que se quedaron hasta esta partecita. Les agradecemos nuevamente a James, como lo dice, por facilitarnos esa articulación, y quedamos atentos. El compromiso es que ahí están nuestras líneas, nuestro número de teléfono, para que sigamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora María Eugenia, a la doctora Marta Londoño, a los compañeros que estuvieron muy atentos de recibir esta convocatoria. Mi gratitud, y como lo decía la doctora Marta, que sea el inicio de un trabajo articulado que tenemos por delante, y que podamos trabajar en ese sentido en beneficio final de la salud del departamento, de la salud de nuestros municipios. Muchas gracias. Por supuesto, James, muchas gracias. Yo soy María Eugenia Carvajal, no doctora, gracias. Feliz tarde a todos. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Juan David. Hasta luego, Vigía. ¿Quién era Rips 1973? Se fue. Juanita, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. ¿Quién era Rip? ¿Ripa o Rips? ¿Quién es Ripa 1973? Bueno, gracias, Lucy. Marta, gracias.
Maru, gracias, buena tarde, gracias a todos. Julián, gracias.